Listo. Entonces, vamos a continuar clase. Lamentablemente no están los chicos, de pronto fueron a la marcha, como dice Betsy, ¿no es cierto? Pero lamentablemente tenemos que hacer clases al final del trabajo. Estábamos viendo en este caso las fórmulas, como ustedes pueden ver, hay algunas fórmulas para el cálculo, en este caso, de lo que son la fórmula de lo que es la velocidad de cimentación, o también se llama la velocidad de caída de la partícula, también se llama, ¿sí? Ya habíamos dicho cuán importante es, por eso aquí estamos hablando de algunas fórmulas, ¿sí? Vimos ya esta fórmula de Alberstone, ¿no es cierto? La anterior que estaba acá, la de Scotty, y acá hablamos de este caso ya de la fórmula de Owens. Owens que estaba ya, o sea, cada fórmula, si ustedes pueden observar, cada fórmula tiene en este caso tiene su particularidad, ¿no? ¿Sí? Unas mejor que otras, pero hay veces que las fórmulas, por ejemplo, las anteriores, vimos que solamente nos daba un valor para el diámetro y nos da el valor de sedimentación, es decir, ya estaba calculadito, ¿cierto? Hay fórmulas que toman en cuenta, por ejemplo, y aquí ya toma en cuenta que el diámetro de la partícula, casi todas las fórmulas, ¿sí? Aquí vamos ya a ver lo que es el peso específico del material, el que toma este caso, esta fórmula, always, ¿no? Y así hay unas que otras fórmulas que vamos tomando. Entonces, aquí habíamos quedado ayer, y aquí hablamos en este caso de la constante de Owens, se llama este caso, esta constante, y esta está en función de algunos parámetros que vamos a ver la siguiente, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que, en este caso, pues, K está en función exactamente de qué, del tipo de material, y yo diría un poco también del diámetro del material, ¿sí? Exactamente, aquí dice, cuál es la forma y naturaleza de los granos. Aquí clarito dice los valores sugeridos, ¿no? Sugiere, ¿no? En este caso dice forma y naturaleza. El valor de K, esa constante que vimos anteriormente, pues para arena esférica está en 935 granos redondeados. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Cuando nosotros tomamos una muestra, debemos saber reconocer estos parámetros, ¿no? Estas características de caso. Granos redondeados, granos de cuarzo exactamente, ¿sí? Aquí prácticamente hablamos digamos, de arena y granos, y aquí hablamos de granos de cuarzo. Como ustedes había indicado, pues el cuarzo es el elemento más predominante en la naturaleza, consecuentemente es que el que nos da esos valores ya directamente acá, ¿sí? En este caso. Bueno, entonces el que desea, pues puede aplicarlo, y el que no, no, pues al final tenemos alguna cantidad de fórmulas, pero adicional a esto que dijimos también, que estas fórmulas hay que hacer algún tipo de corrección, ¿sí? Bien. Aquí tenemos en este caso, yo había explicado anteriormente que exactamente, si bien es cierto, las partículas les van a ver, tienen estos tipos de casos de irregularidades, ¿no es cierto? Unas similares y otras son muy redondas. Y al final, pues, yo para calcular el volumen, cada partícula tiene una dimensión A, B y C, exactamente, en lo que es dimensiones de la partícula, y también nos da el condicionamiento de que A va a ser siempre mayor que B, y B va a ser siempre mayor que C, exactamente. Entonces, en este caso se dice que este es el, el, el lado más largo de la partícula, es el siguiente y es el siguiente. Y en función de eso podemos sacar el volumen de la partícula, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de lo que se llama en este caso el método de arrastre de las esferas. Yo había dicho, o sea, a muchos autores, por ejemplo, no toman mucho en cuenta, en este caso, la forma de la partícula, ¿no es cierto? Y asemejan en este caso a que las partículas tienden a ser redondas. ¿Por qué? Por la simplicidad de que por el tamaño mismo de la partícula, a pesar de que tienen estas irregularidades, lo toman como una esfera. ¿Y cuál es la esfera? La esfera de cuarzo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, que en este caso la fórmula, en este caso la fuerza de arrastre de las esferas, ¿sí? Que ya dice esferas, toma en cuenta como que la partícula fuera una esfera, ¿sí? Y tal es el caso, por ejemplo, que nosotros para calcular la velocidad de sedimentación lo tomamos en cuenta como que la partícula fuera una esfera. Por supuesto, también tenemos fórmulas para naturales, pero al final, pues, como así, ¿sí? Y aquí tenemos este CD, que es el coeficiente de arrastre de esferas, ¿sí?
Y vamos a ver acá si obtiene un gráfico. En este caso aquí ya tiene, mire. Entonces, de esfera, quiere decir en este caso, el coeficiente de arrastre que tenemos en este caso de una partícula tipo, en este caso redonda, prácticamente acá, que está relacionada a lo que es un poco al factor de forma. ¿Se acuerdan? Anteriormente dijimos que el factor de forma es de este caso de 0,7, ¿no es cierto? Y teníamos 0,9 y 0,6, bueno, me parece que no es cierto, un gráfico tuvimos anteriormente. Bien, entonces estos CD también está relacionado un poco con lo que es el factor de forma, recuerdo el tamaño de la partícula. Bien, entonces esta es la velocidad de sedimentación o la velocidad que hay de la partícula, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, medio reposo es la densidad sumergida. ¿Esto a qué nos corresponde? ¿Se acuerdan ustedes? Ah, no, estoy confundido yo. Pero yo estaba un poco hablando del séptimo nivel. Entonces aquí nosotros observamos esta fórmula. ¿Este es qué es? Esa es la, en este caso, la densidad relativa de qué? De la partícula, ¿sí? En ese caso, la densidad relativa, ¿qué implica? Que la densidad del sedimento, en este caso, sedimento de suspensión, menos la densidad del agua sobre la densidad del agua. Exactamente. Entonces, este valor, por ejemplo, más o menos es igual a 2.65. ¿Sí? 2.65, más o menos, ¿sí? En caso, es que, tomando en cuenta como que fuera cuarzo, todas esas partículas, ¿no es cierto? Ya. Luego tenemos el diámetro del sedimento, en este caso de la partícula, que estamos acá. Estamos del delta, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, y el CD es el cociente de las esferas, lo cual se obtiene el siguiente gráfico. Entonces, en función de esto, nosotros podemos también obtener lo que se llama, en este caso, la velocidad de sedimentación, ¿sí? Ya, aquí está exactamente este gráfico que tenemos, gráfico del arrastre, en este caso, de las partículas. ¿Sí? Coeficiente, dice gráfica del coeficiente de arrastre de las esferas o partículas. Entonces, si ustedes pueden ver acá, estamos entrando aquí, y entramos con el número de Reynolds. ¿Sí? Aquí el número de Reynolds, aquí es igual. Reynolds es igual, en este caso, a la velocidad por el diámetro y sobre la viscosidad cinemática. ¿Sí? Eso habíamos aprendido, ¿no es cierto? Eso también aprendimos, ¿dónde? En fluidos, ¿no es cierto? De ahí venimos, ¿no? Y en función de esto, determinar lo que es el coeficiente de arrastre. Bueno, aquí ya toma en cuenta, por ejemplo, ya lo que es, si yo hablo de Reynolds, lo que me está diciendo es específicamente el Reynolds nosotros en hidráulica fluvial también le conocemos como ¿qué? Como índice de inestabilidad. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds me va a dar exactamente, me va a indicar que cuando hay la probabilidad de que una partícula comience a moverse, ¿sí? Comienza a moverse. Consecuentemente, este es el valor que me daría, en este caso me diría, este es el valor que tiene este caso, esta partícula, y dependiendo en qué sitio se encuentra el valor de Reynolds, nos dará en este caso el esfuerzo cortante, ¿sí? Pero, y como hablamos de este caso, de un coeficiente de arrastre, ¿no es cierto? Si yo digo coeficiente de arrastre, también un poco estoy asemejando aquí a lo que es el inicio del movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Al final es una esfera, ya digo, está en una esfera, esa es la partícula con la cual yo estoy viendo cuándo se mueve y dónde va a depositarse, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos estos gráficos, estos gráficos son parecidos un poco a lo que es el gráfico de ¿qué? Los gráficos de Shields, exactamente. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, y aquí está, por ejemplo, la esfera. Este gráfico, nosotros por lo general, como digo los autores, asemejan que una partícula es igual a una esfera. Entonces, nosotros trabajaríamos con este gráfico. Aquí está para esfera, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Ya. Vamos a ver, por ejemplo, estos otros gráficos, ¿sí? Que tenemos acá. Dice acá cilindros infinitos, se dice continua en la parte superior derecha. Sí, y aquí tenemos casos. Cilindro, toda esa situación. Coeficiente de resistencia en función de, bueno, aquí de Reynolds, ¿no? Aquí está Reynolds y todos los demás, ¿no? Y bueno, aquí está también la fórmula de Reynolds, ¿sí? Bueno, entonces trabajamos con esta fórmula. Entonces, por lo general, nosotros calculamos los Reynolds, ¿sí? Pongamos que esté el Reynolds acá, y luego vamos acá, y este sería el valor, de este caso, de lo que es el coeficiente de arrastre. Y este coeficiente de arrastre, pues vamos acá, y reemplazamos aquí. Y obtenemos en este caso, si conocemos digamos, la densidad relativa, conocemos el diámetro, obtenemos el CD,
Ahora, para sacar en este caso el CD, ¿qué debemos calcular? Primero tener, ¿cuál es en este caso el número de reinos? Reinos en función de qué está, de la velocidad. Entonces, ¿qué implica? La velocidad, ¿esta velocidad qué es? Es la velocidad media, ¿no? Y la velocidad media, ¿cierto? Calculamos la velocidad media, que es caudal área por velocidad, ¿no es cierto? Que es igual a área por velocidad, ¿sí? O en este caso, velocidad es igual a caudal sobre área, ¿no? Sí, es igual a caudal sobre área. Y calculamos en este caso la velocidad media que necesito acá. El diámetro de la partícula conocemos, ¿sí? Conocemos el diámetro de la partícula. Y aquí un poco la viscosidad cinemática, ¿sí? La viscosidad cinemática. Acuérdense ustedes que yo hablaba de la viscosidad cinemática que variaba, ¿qué? Que variaba en función de ¿qué? De la temperatura, ¿sí? De la temperatura. Entonces, yo tengo que cuando vaya al sitio donde estoy haciendo el estudio, tengo que tomar, en este caso en sitio, lo que es la temperatura del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque yo utilizo tablas, en este caso, que me ayudan a determinar lo que es la viscosidad cinemática para una determinada temperatura. Exactamente. Y en función de eso van a variar las velocidades van a variar, exactamente van a variar. ¿Sí? Entonces, con eso obtengo esto, ¿no? Adicional a esto, pongamos un caso, yo estoy en el Tena, el agua tiene 20 grados centígrados, pongamos que tenga así, ¿no es cierto? Entonces, esto para 20 grados tendrá un valor dado de ¿qué? De viscosidad cinemática, ¿cierto? Ya. Pero también anteriormente dijimos que la misma fórmula estábamos trabajando para qué. Miren ustedes, aquí hablamos del peso específico, en este caso, perdón, en este caso de la densidad. ¿Esa es la densidad de qué? De sedimento, y es la densidad del agua. Entonces aquí también, en este caso, para las mismas 20 grados centígrados tendré que determinar, en este caso, la densidad perdón, primero, no densidad específica, eso no, eso calculamos, ¿no? La densidad del agua, exactamente. Este es a través de una tabla, ¿no? Una tabla, lo obtenemos, en este caso, lo que es específico perdón, la densidad del agua y la densidad del agua. El P específico sumergido, en este caso del sedimento, pues implica que eso lo vamos a conocer también a través de ensayos de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, aquí tiene que ver muchísimo lo que es la temperatura para poder nosotros obtener gas. Entonces, calculamos reinos y pues en este caso vamos a trabajar, porque hablamos de esferas, exactamente de esferas, y obtenemos en este caso el coeficiente de arrastre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, de esa manera se trabaja. Ahora, este método es un poco similar a un método que se lo hace por iteraciones, que yo trabajo, por ejemplo, para lo que es en estimación, ¿sí? Lo que es la estimación para lo que es la estimación de la velocidad de sedimentación, ¿sí? En este caso, ¿está, no es cierto? ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Sí, Dime, en ese diagrama para el coeficiente de resistencia, ¿qué significa X sobre Y? ¿cuál? A este. Ya, X sobre Y, este caso, estamos hablando en este caso igual. Si tú ves acá, CD es igual a, ¿qué es este CD? CD es el coeficiente de resistencia, no sé, perdón, CD es el coeficiente de arrastre, ¿no? Ya. El coeficiente de resistencia es lo mismo que el coeficiente de arrastre. O sea, un poco yo les había indicado de que, ¿se acuerdan ustedes? Un poco les dije, este diagrama es similar más o menos al diagrama de Shields. Ustedes no conocen el diagrama de Shields, ¿sí? No conocen. Ustedes van a conocer cuando estudiemos ya la siguiente hidráulica. Ahí vamos a conocer exactamente que es de este caso el diagrama de Shields. Es similar a este diagrama de Shields, ¿sí? Ya. Entonces, el coeficiente de arrastre, ¿qué es arrastre? Arrastre es que, en este caso, pues, que una partícula que se encuentra en un sitio dado, ponga Lucas, ese es el lecho del río. Si la partícula se encuentra aquí o se encuentra por acá, entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa de que a través de qué? De la velocidad media que estoy diciendo acá, de esa velocidad media, ¿no es cierto? Existe en este caso la opción de que y un caudal, por supuesto, ¿no? Caudal tiene que esto que a la partícula le arrastre, ¿no es cierto? Le lleve hacia dónde? Hacia aguas de abajo, ¿sí? Por eso se llama coeficiente de arrastre.
Pero también esta partícula que va a hacer, va a tener una resistencia a no moverse, ¿no es cierto? ¿Sí? A pesar de estar acá digamos, en este caso, en suspensión, puede ser escaso. Y peor aún así, partículas que se encuentran prácticamente cerca del lecho o en el lecho del río. Entonces, ¿esto qué implica? Esta partícula está prácticamente aquí en reposo y va a actuar en este caso, claro, por supuesto, la velocidad media, pero aquí para tratar de que esa partícula se mueva, actúa lo que se llama la velocidad de corte, que es en este caso esto. ¿Sí? La velocidad de corte, en este caso, cuando hablamos de velocidad de corte, implica que la partícula puede ser removida. Entonces, esta partícula, ¿qué pasa? Presenta también igual, ¿qué presenta? Aquí una resistencia. Acá también presenta una resistencia. Entonces, por eso se llama en este caso coeficiente de resistencia, o también coeficiente de arrastre. Aquí está, sin resistencia CD. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí lo que dice es, en este caso, XY. ¿Qué quiere decir X? X son este valor, y en este caso Y es este valor. Entonces dice, para XY igual a 1, cuando la relación entre X y es igual a 1, entonces CD es igual a 1.16. ¿Sí? Entonces esto está hablando específicamente para este tipo de gráficos de acá. Es lo que está diciendo. Y aquí está placa rectangular, aquí está indicado, ¿sí? XY. Aquí está X y aquí está Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, este XY, si bien es cierto, estoy indicado acá, pero se refiere, en este caso, si tú tienes, por ejemplo, una partícula, pongamos, es esta, ¿no? ¿Sí? Y si yo un poco tridimensional, podría ser esta partícula. Entonces, ¿qué había dicho yo? El lado más alto, en este caso, este psicográfico va a estar aquí, en este caso así, ¿no? Este así, este va a ser Y, este va a ser X, ¿sí? Y este va a ser, en este caso, a ver una parte de lo que es Z. Z, ¿sí? X, Y, Z, que son de vectores. Entonces dice la relación entre el X, Y. Entonces, ¿yo qué dije? X en este caso, la más larga es ¿qué? La más larga es A. La otra sería B. Y la otra sería C. Esta partita acá sería C. Está en sentido Z. Ya, entonces, en vez de poner A y B, entonces pone X, Y. Entonces, si la relación entre A y B es igual a 1, entonces, en este caso, si entre A y B, aquí están, X, Y. Si es X y B, X y Y, ¿cierto? X da igual a A y Y es igual a B. La relación entre esta es igual a 1, entonces CD, directamente CD es igual a ¿cuánto? CD es igual a 1. ¿Y qué quiere decir en este caso? Sin necesidad de calcular el Reynolds, yo ya sé que CD va a ser igual a 1.16. Es lo que está diciendo. Entonces, ¿esto se basa en qué? Se basa en ese caso a las dimensiones de la partícula que tenemos acá. ¿Sí? A eso se refiere. Cuando X y es 20, entonces unos 50 y así. Entonces, lo que está diciendo es simplemente yo puedo, si es que yo conozco las dimensiones de la partícula, sentido X, Y y Z, en este caso solamente relación a C. ¿Por qué? ¿Por qué no le toman en cuenta Z? Porque va a ser, Z es lo más pequeñito que hay. ¿Por qué le dije así en este caso? Z en este caso, o C. Que dije yo que A va a ser siempre mayor que B y siempre mayor que C. Consecuentemente, como que C no influencia mucho y solamente es la relación entre A y B. En este caso, A representaba ¿qué? El eje X, ¿no es cierto? El eje X, y B representaba el eje Y. Entonces dice X sobre Y, ya está. ¿De acuerdo? Pues está claro ahí. Sí, profe. Ya. Esto hemos de aprender más en hidráulica fluvial. Sí, hemos de aprender más, pero de pronto, pues, la explicación de este abaco nos ayuda a indicarles que por qué estamos así. ¿Ya? Continuamos. Bien, continuamos. Decisiones senadores. Entonces, miren ustedes, hasta este momento, lo que tenemos, que hemos tenido acá. Entonces, luego tenemos, ese es el procedimiento que vamos a aprender nosotros en la clase de hidráulica aplicada, ¿no? La primera clase, bueno, no tan la primera, no la primera, vamos a ver todo eso. Pero más o menos en la cuarta, a ver cómo se llama, tercera, cuarta semana, ya que estamos en clases, trabajaremos con estos temas, ¿sí? Pues, pero aquí me toca un poco, ¿cómo te digo? Un poco adelantar los temas, ¿por qué? Porque necesitamos saber la velocidad de cimentación, ¿sí o no? ¿Sí? Yo no puedo decir directamente, verán, la velocidad de cimentación está y nos vamos a enseñar.
hay que saber dónde viene. Este procedimiento es uno de los más utilizados en la erótica fluvial, ¿sí? No digo que es el único. Ya vimos anteriormente la cantidad de fórmulas. En erótica fluvial veremos, de esas fórmulas que estamos viendo acá, veremos unas 2 y veremos unas 3 más de lo que se utiliza en este caso. Por ejemplo, hay la fórmula de Stokes, que estaba ahí indicado en el gráfico, el Stokes solamente el gráfico, ¿sí vieron? Pero hay una fórmula de Stokes. Pero Stokes, si ustedes vieron que Stokes, por ejemplo, ahí tenía un gráfico así, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces venía así y salía así, ¿sí? Entonces Stokes. ¿Por qué tiene ese gráfico de Stokes? Porque aquí Stokes hace muchas restricciones, especialmente en cuanto se refiere a lo que es los números de Reynolds. O sea, él dice muy bien, esto vale cuando Reynolds vale tanto y cuando CD vale tanto, ¿sí? No solamente. Entonces, es por eso que hay una restricción bastante fuerte. Debería estar, si es que fuera Sellier igual, tenga la teoría más o menos semejante a Stokes, más o menos este gráfico debería estar prácticamente acá, ¿sí? ¿No? Yo que sé, por aquí, no sé. Pero miren, hay una diferencia bastante abismal de lo que estamos. Inclusive, si yo tenía un valor de acá, miren, ustedes tenían este valor. Pero si yo tengo esto y si voy acá, de pronto llego acá y vea. Entonces, la velocidad de cimentación era bastante diferenciada, ¿cierto? Si vieron el gráfico que nosotros vimos anteriormente, se acuerdan. Bien, entonces, hay muchas otras fórmulas más que vamos a aprender ya con datos, en este caso, de lo que es el sistema internacional y el sistema técnico que trabajamos nosotros también. ¿Sí? Ya, entonces este método, como digo, es un poco el que hay que trabajar en ese tema. Pero para esto, miren ustedes el procedimiento a seguir esto. Este yo diría es el método de iteración que hago, porque yo puedo calcular iterando exactamente lo que es la velocidad de cimentación. ¿Sí? Iterando. ¿Sí? Puedo limitar iterando, ya. Pues, ¿qué dice mi procedimiento a seguir la determinación de la velocidad de cimentación mediante el método de coeficiente elástica exactamente? Ustedes ya vieron, acá por ejemplo, vamos a ver. Este método, miren, ¿sí? ¿Cuál será este caso? ¿Será el mismo de acá? Acá estamos hablando. Es el mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos hablando de este. Estamos de este, ¿sí? Estamos de acá. Entonces, primero, ¿qué hacemos? O sea, para utilizar este abacus, ¿no? Ya. Primero, ¿qué hacemos? Dice, primero asumimos un valor de W, en este caso. Ya asumimos directamente un valor de la velocidad, en este caso, de sedimentación. Y puedo decir, vale 0,25. Ya, comienzo, ¿cierto? Luego calculo, en este caso, los reinos. ¿Qué implica esto? Verá, hay un método, el método que vamos a aprender después nosotros es, yo asumo un CD, así es, CD, ¿sí? Acá en cambio dice asume un W. En este caso, yo puedo decir para mi valor, por ejemplo, yo puedo decir que tome el primer método, ¿se acuerdan del primer método? No me acuerdo de cuál autor fue, donde nos daba, aquí nos daba el diámetro, ¿no es cierto? A ver, perdón, aquí nos daba el diámetro y aquí nos daba la velocidad de cimentación. Perdón. Y esto nos da, exactamente. Entonces, para esto nos da un valor. Entonces, yo, por ejemplo, si hace este diámetro, yo podría tomar una velocidad de cimentación esta. No sé cómo lo obtuvo, hasta aquí. Y lo puedo asumir. Ya, el otro método que vamos a aprender lo asumo yo con esto. Ya, ahora dice, calcula el número de Reynolds, ¿sí? Número de Reynolds, Reynolds es igual a tal velocidad por diámetro y sobre la viscosidad cinemática. ¿Qué dice aquí? La viscosidad cinemática del agua usualmente es 10 a la menos 6, ¿sí? Eso dice usualmente. Por supuesto que usualmente, pero el problema es que cuando yo trabajo con una temperatura, estos valores, en este caso 10 a la menos 6, ¿qué quiere decir en este caso? Va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6, así lo quiere decir, ¿no es cierto? Así está diciendo que es vale. Sucede que cuando la temperatura varía, este valor puede ser 1.001, en caso. ¿Cuánto? Por 10 a la sexta, exactamente. Entonces, que sea este valor. Entonces, 10 a la menos 6. Entonces, este punto 0,1 por la temperatura que me da el valor, es el que sí me va a variar mucho en cuando yo calculo la velocidad de sedimentación en la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, la temperatura no va a variar mucho, o sea, no va a ser variar más que en la décima o centésima del valor de Reynolds, perdón, de viscosidad cinemática. Entonces, el señor dice,
Bueno, pues así. Pero si yo voy a comparar, realmente tiene una variación. Por ejemplo, sale el valor, por ejemplo, 0.456, el otro va a ser 0.492. O sea, en términos relativos, sí es una diferencia entre las dos velocidades que tenemos a 2 metros, por si acaso, ¿no? Bien, entonces, calculo esto, calculo esa cinemática. Con R voy al gráfico hacia hallar CD. Entonces, con la R, como ya calculé reinos, voy al gráfico y sacamos lo que acaba de decir, exactamente lo que acaba de decir aquí, ¿no es cierto? Reynolds y obtengo CD aquí, ¿sí? Muy bien, obtení CD ahí, ¿no es cierto? Y voy a, obtengo CD en el gráfico y calculo otra vez W sub 0. ¿A través de cuál? A través de esta fórmula, ¿sí? Con la ecuación esta. Hasta aquí. Verificar si el W hallado coincide con el asumido. Entonces, y de no ser así, repetir el proceso. Entonces, vamos a repetir el proceso ¿hasta cuándo? Hasta verificar que el que me impuse va a ser igual al que lo calculo, ¿sí? Entonces, ese es el valor, en este caso, de la velocidad de sedimentación que lo calculé. Y acá, en cambio, si yo, en vez de irme con el valor de W, voy con el valor CD. Entonces, un poco al revés. Y luego calculo valor de Reynolds. Y con esto voy a obtener otra vez, aquí obtengo, en este caso, el CD. Aquí, ¿sí? Obtengo el CD. Y pues lo mismo, hago las mismas iteraciones, calculo todo lo demás y al final voy a tener un valor hasta cuando el CD adoptado sea igual al CD calculado. Para eso, sí, pues el CD calculado sería más bien el CD de la tabla, digamos del gráfico, ¿no? Para eso yo siempre me hago una tablita de qué, una tablita para iterar, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo el CD, en este caso, adoptado, ¿no es cierto? CD adoptado y luego voy calculando. Todos los valores que tenga para acá voy calculando. Y al final, entonces va a ser que este CD que yo calculé, bueno, por supuesto yo acá calculo, llego al CD y tendrá como CD estimado finalmente, ¿no? Con la fórmula, ¿sí? Donde este CD que vengo acá tiene que ser igual a cuál, a este CD que ya obtengo con algunas iteraciones. Cuando los dos CD son iguales, entonces, si está aquí la velocidad de cimentación, estoy calculando acá, entonces esa será la velocidad de cimentación de la partícula. En este caso, ¿sí? Entonces, este valor tomaría en este caso para el diseño, ¿sí? Entonces, en este caso hay opciones, en este caso, pues, de cero, ¿no? Calcular, en este caso, pues, haciendo algunas iteraciones, que llamaría yo, ¿sí? Para esto, ¿sí? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahí. Despuésito vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Para esto. Bien. Tenemos aquí la ley de Stokes. O sea, Stokes también vimos acá. Acá, ¿no es cierto? Acá vimos la ley de Stokes. Ahí está aquí, ¿sí? Este gráfico que les dije, Celerio, perdón. Sí, aquí estaba. Ahora, este señor, Stokes, también presenta su fórmula, ¿no? Aquí está Stokes, ¿ya? Por lo general, muchos hidráulicos utilizan esa fórmula, la ley de Stokes, muy conocida, ¿sí? La única situación es que lo que pasa es que, vea, aquí, como les dije, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hay restricciones que ponen ciertas bases. Entonces, si es que nosotros no cumplimos estas restricciones, podemos aplicar, sí, pero no, el resultado no es fiable, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué dice Stokes? Dice, puede aplicarse para el caso de partículas esféricas pequeñas, exactamente. Aquí está dando ya sus restricciones a fondo. ¿Qué quiere decir en este caso? Diámetros menor a 10 micrómetros, ¿no es cierto? Perdón, menor a 50 micrómetros. Y un número de reinos igual a, perdón, menor a 1. Ni siquiera igual a 1, ¿no? Sino esto. Entonces, exactamente dice que yo utilizaré, como estoy planteando, siempre y cuando cumpla esta restricción. Si no, pues no es viable utilizarlo, ¿cierto? Ya. Dice, bajo estas condiciones, el coeficiente de arrastre, D, CD, ¿sí?
Acordarse en que también tenemos el factor de forma, ¿no es cierto? Acá estamos hablando del coeficiente de arrastre, pero generalmente en lo que es partícula de suspensión, más bien trabajamos mucho con el coeficiente de arrastre, ¿sí? También con factor de forma, que es otro método que se utiliza, ¿ya? Y el coeficiente CD del método del coeficiente de las esferas dado por este. CD es igual a 24 sobre ellos, ¿sí? Una fórmula que saca el coeficiente de las esferas. Con helio la velocidad de sedimentación resulta igual a. Entonces, estamos hablando de esto, ¿sí? Entonces dice, la velocidad de arrastre, perdón, la velocidad, claro, de decantación, en este caso de sedimentación, va a ser igual a ¿qué? Era igual a delta. Delta puede ser igual a ¿cuál? Es decir, a peso específico del sedimento menos el peso específico del agua sobre el peso específico del agua, ¿sí? O también, pues, perdón, la densidad, ¿no? O también puede estar que el delta, este delta puede ser igual a ¿qué? Al peso específico del sedimento menos el peso específico del agua sobre el peso específico del agua, ¿sí? Por lo general le pongo, cuando no tenemos S o alguna cosa, significa agua, ¿no? O hay muchos autores que ponen así, ¿no? Entonces es del agua, ¿no? Water. Entonces simplemente, entonces aquí estamos, si es que trabajamos con peso específico, vamos a trabajar con este. Y si trabajamos con densidad, perdón, con densidad de esto y con peso específico, perdón, densidad de esto y peso específico acá. Entonces, esos valores que tenemos que hacer, también está en función de la temperatura, ¿no? Ciertos valores de acá, y obtengo en este caso en los valores de estos de acá, ¿sí? Esto estaría suplido ya con lo que estamos de acá. G, gravedad de diámetro de la partícula, 18 en este caso, y es la viscosidad, en este caso cinemática, ¿no? ¿Sí? Y la viscosidad cinemática. Entonces aquí vamos a ver, o sea, ya acabo de explicar esto y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Bien, entonces aquí vamos a ver. Dice, las velocidades de sedimentación determinadas por cualquiera de los métodos anteriores deben ser corregidas para tomar en cuenta la turbulencia, ¿sí? Es decir, miren acá, entonces con esto ya hemos calculado, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, hemos calculado algunos métodos, ¿no? La ley que no existe aquí, pues de pronto es la de Rubén. Yo tengo, la de Rubén no está aquí, pero la de Rubén, por ejemplo, es una fórmula exclusivamente es para cualquier tipo de partículas y para lo que son partículas naturales, ¿sí? Entonces, de pronto, lo que hacemos allá, igual que hacer acá, es calcular con las diferentes fórmulas y luego, pues, hacer las correcciones y determinar cuál velocidad sería la que nosotros utilizamos para nuestro diseño. Bien, entonces aquí dice, continuamos, ¿no? Dice, las velocidades de sedimentación determinadas por cualquiera de los métodos anteriores, ¿sí? W sub 0, deben ser corregidas para tomar en cuenta la turbulencia de la corriente. Miren ustedes, deben ser corregidas. Aquí está. Para terminar, en este caso, ¿por qué? Porque yo podía hacer en laboratorio alguna experiencia, pues de pronto las condiciones, porque cuando yo hago una investigación y yo me impongo las condiciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son que, por ejemplo, este canal que estoy haciendo un análisis, en este caso una investigación, quiero decir que la velocidad acá en el canal, pues tiene que ser uniforme. O sea, tiene que ser uniforme y permanente, pongamos un caso. Ya, este por lo que ser. Y este, pues, les induzco a las partículas que están aquí, que tenga esto, ¿no? Pero realmente, y bajo estas condiciones, prácticamente todas las formas están calculadas para estas condiciones. Porque ¿qué pasará si yo cuando calculo, pongamos con un flujo variado? ¿Qué pasa? Flujo variado implica de que va a variar cuánto, va a variar tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no es cierto? Si la velocidad varía en el espacio y también la velocidad puede variar en el tiempo. Entonces, tengo que hacer todo ese análisis en este caso, ¿no es cierto? Por partes del canal y aplicar tantas cosas. Entonces, las formas van a ser más complicadas para yo poder aplicar. Entonces, lo que yo digo es muy bien, si yo estoy analizando en este punto, quiere decir que de aquí, en todo el canal, hasta tal parte donde, pongamos, si viene así el canal, viene así, quiere decir que todo esto
esta distancia, pues tiene el mismo comportamiento de la partícula en el sentido. Cuando pasa acá ya tiene otras condiciones también que tengo que estudiar. Es decir, que todas las condiciones de acá sean igualitas. De aquí hacia acá igualitas, ¿sí? De aquí hacia acá igualitas, pero muy diferentes a estas, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, cuando yo considero para obtener estas fórmulas, considero un flujo, en este caso, uniforme y permanente, ¿sí? Entonces dice, no, la verdad que en los ríos no está, pues todos los ríos no son realmente flujo uniforme y permanente, sino más bien son flujo variado, ¿no es cierto? Más bien son flujo variado, entonces eh, implica de que ya. Entonces eso implica de que nosotros debemos, en este caso, pues, vamos a tener problemas en trabajar variado, ¿no? Entonces, consecuentemente, toma esto. Entonces, lo que dicen los autores, de acuerdo a las fórmulas, dice que las velocidades de sedimentación terminadas por cualquiera de los métodos anteriores deben ser corregidas. ¿Por qué? Porque están en turbulencia, exactamente. Turbulencia, ¿no? Turbulencia es flujo variado, ¿no? De la corriente. Pues si bien la velocidad de flujo en un desacelerador es baja, de todos modos, el medio fluido no se encuentra en reposo. Exactamente, ¿sí? No se encuentra en reposo. De este modo, el valor de la velocidad de sedimentación W, bueno, aquí está W sub 0, no, W sub S, a utilizar el cálculo de la longitud del senador L, exactamente, L los utilizamos para nuestro cálculo, debe considerar la corrección dada por algunos de los siguientes criterios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a estos hay que hacerle alguna corrección, ¿sí? Ya, ¿sí? Entonces, de esta manera. No sé si es que hasta aquí está claro. Pablo, ¿si estás entendiendo? Sí, profe. Ya. Es que lo que pasa es que, verán, en toda parte, o sea, entonces, un poco, cuando hacemos investigación, ¿qué nos planteamos? Una hipótesis, ¿no? Y bajo esa hipótesis demostramos, ¿no? Entonces, pero al final, pues, un poco, si quiero explicarles acá, algún, no sé si lo he explicado a ustedes, me parece que fue con otros estudiantes, ¿sí? Entonces, que de pronto, por ejemplo, yo tengo un río, ¿no? Por lo general estoy ahí, o sea, el río. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Todo esto, ¿qué pasa? De un sitio a otro ¿cambia qué? Ustedes saben que el hablar de flujos, ¿qué implica? Ustedes saben que los flujos varían, pues, digamos, varían en función del espacio y del tiempo, ¿no es cierto? Lo que habíamos aprendido inicialmente. Recién, en las primeras clases aprendimos de eso, ¿no es cierto? Entonces decíamos que el hablar de espacio, entonces decíamos en este caso de X, de Y, que es el calado, a de X. Eso hablamos, ¿no es cierto? Entonces, de Y de X decíamos que es igual a cero. ¿Es igual a cero cuánto? Cuando en la sección del canal no variaba, en la longitud del canal no variaba, en este caso el calado. Pero si nos vamos a un cauce natural, es mentira. Miren, ustedes tienen diferentes profundidades de cosas y esto va a variar, va a ir variando, ¿no? Va a ir variando, ¿sí? En el tiempo decíamos que igual, de Y, de T, no sé si se acuerdan ustedes, en este caso es el no permanente, va a ser igual a cero también decimos, ¿sí? Pero cuando ya es variado, miren que venía esto, es diferente de cero. Entonces, por lo general, estas dos cosas se cumplen en estos cauces por la turbulencia. Estamos aquí. Entonces, yo generalmente, y nosotros, ¿qué decimos? El diseño de canales lo hacemos siempre para flujo ¿cuál? ¿Para qué tipo de flujo diseñábamos? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Para qué tipo de flujo diseñamos canales? Vamos a ver si se acuerdan. Supercrítico. Ya, súper crítico, estamos muy bien. Pero en este caso, en cuanto se refiere a flujo uniforme o permanente. Digamos, uniforme o variado. Variado. No, estamos mal. La primera estás bien.
Nosotros diseñamos para flujo supercrítico, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el agua se transite lo más pronto posible. Pero siempre y cuando chequeando, ¿qué chequeamos ahí? Diseñamos para supercrítico. Está bien tu respuesta. Supercrítico, correcto. Pero ¿qué debemos chequear ahí? Y una velocidad más grande, ¿no es cierto? ¿Qué chequeamos ahí? ¿Recuerdan? Kevin, ¿qué chequeamos ahí? ¿Alguien me dice? Sedimentos quizá. No, no chequeamos sedimentos. Caudal. No. A ver, ¿qué chequeamos? La velocidad, pues. No es que la velocidad, o sea, ¿qué quiere decir? Supercrítico tiene, va a una velocidad más grande, ¿no es cierto? Se da de mejor manera. Pero chequeamos la velocidad. ¿Para qué chequeamos la velocidad? Ah, a ver, actúen muchachos. ¿Cuántos están? 3, 4 están. Ya se fue, Kevin ya se fue ya. Ya salió mejor para que no le preguntemos. ¿Sí? Que para evitar la socavación. Ok. A ver, chequeamos claro, la velocidad chequeamos para qué? Para evitarla, no la socavación. La socavación hablamos en causa, para evitar la erosión. ¿Se acuerdan? En canales, Esa es la erosión. eso no ve. Ya está, ya, o sea, ya está usted en hidráulica aplicada ya. ¿Sí? Para chequear en este caso la erosión. Entonces, miren ustedes, yo diseño para el flujo supercrítico, ¿sí? Que tenga la velocidad alta, pero este chequeo, ¿con cuál comparo esta velocidad? ¿Con qué comparo? ¿Con valor comparo? Vamos a hacer un recorderis, ¿no es cierto? Ustedes ya van a pasar hidráulica general. Ya van a comenzar a diseñar sus obras, esas cosas. ¿Con qué chequean ahí? Digo, chequeamos la velocidad, muy bien. ¿Para qué? Para evitar la erosión. Pero ahora sí, ¿con qué valor chequeo esa velocidad que calcula el canal? Al final, ¿esa velocidad qué es? Es una velocidad media, ¿no es cierto? Esa es la que calculamos. ¿Con qué valor comparamos o chequeamos? A ver, ¿estamos correctos o no? Con el valor de alguna norma. No. Ah, bueno, normas sí puede ser, ya, pero ya. ¿Se acuerdan de este que decía yo? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Alguien me lee? No, todavía nada. Nada. Yo voy a estar así Velocidad de como, administración. ¿qué dice ahí? No, admisible. Por favor. Yo voy a estar, ¿si han visto ustedes el video de Michelena? ¿Han visto? Va a estar ahí diciendo, historia, muchachos, Toria, así va a estar con ustedes. ¿Sí? ¿Me entienden? Ustedes tienen que, ustedes esto ya vimos ya. Ahorita estamos justamente en estas partes, ¿ya? ¿Sí? Ya, pero también lo decía yo, había un tema, si bien es cierto, nosotros para trabajar para esto, va a una velocidad alta, y esa velocidad alta, lo chequeamos y comparamos con la admisible. Si es la admisible, está más arriba de la admisible, entonces regresamos a ¿cómo se llama? A rediseñar, ¿cierto? Para que no me erosione el canal. Pero yo decía inicialmente, antes de irme a meterme al flujo crítico, subcrítico, supercrítico, decía, el diseño de canales lo hacemos para flujo. ¿Qué decíamos de acá? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Para qué tipo de flujo hacíamos? Verán, aquí teníamos una relación, lo que estamos en el caso, las fuerzas gravitacionales, fuerzas de inercia, ¿no es cierto? Y lo que es en este caso,
lo que es de masa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Había 3 relaciones. Ahí hablamos, ¿verdad? Hablamos de Reynolds, hablamos de Fru, ¿y qué más hablamos? ¿Sí? Por ejemplo, acá, para supercrítico de cosa, ¿qué gobierna? Gobierna Fru. ¿Sí? Para lo que es laminar esas cosas, ¿qué gobierna? Gobierna Reynolds. ¿Sí? Y para lo que es esas admisibles esas cosas, ¿qué gobierna? Ah, ahí hay un tema que decíamos. Se diseña, siempre se diseña ¿para qué? Para flujo uniforme. Para eso diseñamos canales. ¿Y por qué diseñamos para flujo uniforme? ¿Por qué? Si yo tengo esa topografía del canal, entonces yo digo, muy bien, toda esta parte del canal que tiene una sola pendiente, entonces todo esto, yo cuando diseño el canal, estoy diciendo que todo en esta longitud, todas las características del canal van a ser igualitas, del calado, la velocidad, del cabo, todo va a ser igualitas. Ya. Luego viene a esta sección de acá, pasa por acá. Entonces, en esta sección igual, ¿no? Las características de acá ya van a cambiar, ¿y qué? Pero al final, si yo calculo aquí las características en este punto, y las características son igualitas hasta acá, se acabó. Luego viene acá, otra vez calculo con las dimensiones, todas las características de acá, entonces quiere decir que de aquí hasta acá van a ser igualitas. Entonces, ¿qué he diseñado? El primer tramo en flujo uniforme, Segundo tramo en flujo uniforme. Tercer tramo en flujo uniforme. Y así voy generando mis secciones de flujo uniforme. No puedo decir que todo el canal va a ser un flujo uniforme, no. Entonces, lo que yo selecciono es en función de qué? De la topografía del canal, selecciono en este caso qué sección de dónde a dónde van a ser, en este caso, flujo uniforme. Yo selecciono ahí. Entonces, flujo uniforme. Luego chequeo con cuál. Chequeo con en este caso, con el tipo de flujo, que es en este caso con número de flujo. Si es que son tuberías, chequeo con ese caso con lo que son, en este caso acá. ¿Se dan cuenta? Todo está ligado, ¿no es cierto? Todo está unido. Ahora, puede ser que aquí, por ejemplo, yo acá, por ejemplo, cuando yo tengo una fuerte pendiente, ¿qué puede pasar? Puede ser que yo en este tramo coloque tubería, ¿no es cierto? Tubería de, pongamos de acero, tubería de acero. Y al colocar tubería de acero, ¿qué pasa? Entonces ya las condiciones ya no son de canal, ¿son de qué? Son de tubería. Entonces ya diseño aquí a flujo abierto, a flujo parcialmente ¿qué? Parcialmente, en este caso, lleno, ¿no? Parcialmente lleno, ¿no es cierto? Y ahí tenemos métodos, el uno que era matemático, el otro que era a través de abacos, ¿sí? Y veo acá. Aquí también, ¿qué pasa? Pues, en un flujo hablar parcialmente lleno, trabaja la tubería a gravedad. No está trabajando a presión, sino a gravedad, ¿sí? Gravedad, entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo trabajo en este caso con flujo parcialmente lleno. Y aquí en la relación, todo lo demás. Pero adicionalmente, al tener una velocidad tan fuerte aquí, la velocidad, ¿yo por qué digo aquí tubería? Puede ser la tubería en este caso, de PVC. El valor de PVC me parece que es hasta 6 metros sobre segundo, la velocidad admisible. Pero la tubería, en este caso, la de hierro, me tiene a velocidad admisible hasta 10 metros sobre segundo. Entonces yo tengo que chequear esas cosas. Si me sobrepaso de 10 metros sobre segundo en esta velocidad, digamos de acá, ¿qué pasará? Me va a romper la tubería. Entonces yo decido colocar tubería o mejor me hago ¿qué? Me hago un resalto hidráulico acá. ¿Sí? Genero esta parte. Ustedes vieron un ejercicio que tenemos de resalto hidráulico, acá, ¿no es cierto? Genero todas esas cosas y luego voy y genero estas cosas y luego voy con canal. Entonces puede ser que cuando yo hago diseños, puede ser que en ciertos tramos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto la experiencia también da. Yo, por ejemplo, cuando diseñaba, en la mayor cantidad de tramos, por ejemplo, ahora ya es un poco, en Buen Oriente no hay problema, creo yo, a pesar de que, según un proyecto de investigación que están haciendo, está haciendo Verónica con ¿cuál más es? Con Emanuel Ambriz y con Edgar Espitia, José Serrano, y luego también, bueno, ayer me llamaron para involucrarme en el proyecto, para que te ayude a hacer los diseños, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacer los diseños. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que sucede?
en ciertos tramos, pues, por ejemplo, en la sierra al menos ya estamos descartados hacer canales, ¿sí? Ciertos canales más se hace para tratamiento de aguas, así una cosa, ¿no? Menos páramos tal vez, porque de pronto el costo, ¿no? Pero en este caso, se enseña, por ejemplo, secciones de tubería, toda tubería, por ejemplo, PVC, ¿sí? Acá, cambia tubería de hierro. Si la velocidad admisible no es favorable, ¿qué pasa? Entonces, inmediatamente hago un sistema, en este caso, de canal, en digamos, una disipación de energía acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Genero digamos, salto hidráulico acá y pues continúo, tomo la tubería otra vez, se ingresa y se va. Y así vamos. Incluso puedo hacer sifones, que hay chance de hacer sifones. Entonces voy llevándome el agua hasta dónde, hasta el sitio de entregar, en este caso, de riego. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver aquí las combinaciones que yo voy haciendo, ¿no? Pero todo esto yo genero trabajo bajo este tipo de flujo aquí. Este tipo de flujo. Controlo con este tipo de flujo. Valores, de caso. Sí, que no se me duerme el agua, no se me quede. ¿Sí? Y siempre voy trabajando con las velocidades admisibles para que no causar problemas en las tuberías. Exactamente. Entonces, ¿por qué les hablo esto? Porque hablamos en este caso de la tubería. Entonces, la hipótesis de siempre diseño esto. Nosotros, si ustedes leen las primeras láminas, ahí está clarito, dice clarito. Además, también se dice qué tipo de datos es lo que yo, digamos, la información la que yo calculo. Eso es lo que dice también. ¿Sí? Entonces, ya pueden imaginarse, entonces, ¿sí? Ya pueden imaginarse en lo que nosotros siempre estamos trabajando. No sé si o es un poquito que les he hecho recordar, no sé si están, si se acuerdan, ¿estaba bien esa cosita o no? Verán, les hago un resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que yo quiero es saber, vamos a ver, lo que yo quiero, mi intención es que, que apliquen la hidráulica con sentido, ¿no? O sea, irnos por acá, por allá y saber qué es lo que estoy haciendo. Hasta coger el tino es un poco complicado, pero después ya van tomando cuenta, ¿ya? ¿Alguna pregunta aquí? Profe, yo tengo una. A ver, Dime. en eso, en esos de letras rojas que iba haciendo, ¿qué significa P? P. Yo puse P. A ver qué P no me Sí. acuerdo qué. P era. Ya me lo borré. No sé P qué puse. A ver, P de qué sería. Presión no es presión, porque aquí no vamos a presión. P puse densidad. No sé. Tal vez que estaba así, estaba ahí. Así estaba. O sea, estaba, me parece, la velocidad y coma, una que, o sea, se me fijaba mucho a una P. Bueno, lo que yo estaba explicando, no sé, pues no. Decía, a ver, la velocidad. Esto debemos comparar versus, en este caso, versus, ¿no es cierto? Decía yo, versus el caso de la velocidad admisible. No sé, así estaba poniendo. Es que de gana aburrir, ¿no? Bueno, velocidad admisible, ¿qué más decía yo? De pronto tomaba, aquí decía que el flujo uniforme, enseñamos siempre el flujo uniforme, ¿no es cierto? Aquí hablamos de flujo, en este caso, de supercrítico. Entonces aquí todo, ¿no? Diseño para flujo uniforme, controlo con flujo, con tipos de flujo, comparo entre la velocidad calculada con la velocidad admisible y continúo el cálculo. Si es que esto no cumple, me regreso a recalcular o a rediseñar. ¿Qué más dije yo? Dije, a ver qué dije más. Si es que en un cauce natural generalmente no voy a tener, pues, si calculo con esta velocidad, entonces no voy a tener la velocidad todo acá, porque al final la topografía no es así. Estos tramos van a ser diferentes cosas, ¿no es cierto? Entonces, decía que yo puedo considerar que este tramo es igual y destinar ese es mi canal. Luego venía mi canal acá y así se me iba trabajando por tramos. Y ustedes puedo colocar tuberías, puedo colocar
saltos hidráulicos, lo que sea, ¿no es cierto? Transiciones, todo lo que... Las transiciones más bien son la parte de planta, ¿no es cierto? Si yo tengo el canal aquí, entonces, transiciones será que yo voy captando más caudal, de pronto tengo que aumentar el canal, entonces yo no puedo coger un canal y decir, muy bien, este canal es así, ¿sí? Porque va a tener pérdidas de carga fuertes, entonces, y también posibles erosiones, entonces, realmente tengo que calcular las transiciones que tengo acá para ir avanzando en este tema. Si fuera sumando caudales. Si fue dejando caudales, puede ser que también tenga este sentido, ¿no? Sí, es sencillo, y calcular que está en transición. Entonces, a veces, pues yo llevo, por ejemplo, cuando voy repartiendo caudales, voy a tener tuberías, pues, inicio con una tubería de este tamaño, así. Y al final del proyecto, pues, por ejemplo, el riego, ¿no? Voy y termino con tuberías de esta naturaleza. Entonces, ahí tengo que avanzar haciendo lo que son las transiciones para que eliminar lo que son las sobrepresiones y todo lo demás. Sí. No sé qué dónde puse P, no sé, presión no me he puesto presión. Bueno, no sé si tienen otra pregunta, realmente no me acuerdo, Pablo. Sí, le puse P. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, continuamos. Ya. Ahora sí, mire, entonces aquí hablamos un poco cómo se debe hacer la corrección, ¿cierto? Aquí están las correcciones. Ya. Dice en función de la velocidad. Entonces, y yo a las fórmulas que he puesto, que he calculado anteriormente, ¿no es cierto? Que serían estas, ¿no? Es estas. Esa es la que calculé yo. Con cualquiera de los métodos, los 5 o 6 métodos que hemos visto. Entonces, la velocidad final, que sería esa la que estoy diciendo, será igual a ¿cuál? A la velocidad que yo calculé con cualquiera de los métodos, menos 0.04 de la velocidad media, en este caso. ¿Sí? La velocidad media lo conocemos, lo calculamos a través de Manning y lo obtenemos esa cosa. Entonces, esa sería la velocidad corregida, en este caso, trabajando en función de la velocidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar este método para todos y corregir las velocidades. Y esas serían las velocidades que voy a hacer el diseño de mi desacerador. La otra, de acuerdo al método de Sokolov. Sokolov, ¿qué dice? Igual, esa es la velocidad que calculé con que los métodos. La velocidad final, que la que quiero tener, sería igual a esto, ¿a qué? En este caso, pues, a 0.152 de la velocidad que calculé. ¿Sí? Entonces, puedo hacer la corrección con este otro método. ¿Sí? ¿Por qué se corregía? Porque a pesar de que el agua que dice que ingresa en el desacerador de pronto podría ser no tener un flujo turbulento, sino uniforme, pero a pesar de eso dice que el agua en el desacerador tiene su cierta turbulencia, entonces hay que corregirla. Según este autor, Giazarov, entonces hablamos, es la velocidad que calculé, ¿sí? Y aquí la velocidad en función de ¿cuál? En función de la altura en este caso. O sea, o altura en este caso, o digamos, la altura de ¿cuál? Digamos, del desacerador, ¿no es cierto? Entonces calculo en este caso, obtengo la velocidad de digamos, la velocidad final, que sería esta, ¿sí? Ya. Entonces, yo decido con cualquiera de estas corregir, ¿no? Es una corrección de las velocidades. Según Vestel y Levy, dice, Levy plantea la siguiente reducción de velocidad. ¿Está en función de qué? En función del coeficiente alfa, ya aquí está alfa, si ustedes pueden ver, ¿sí? Y la velocidad media. Igualito más o menos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, la velocidad que calculé con cualquiera de los métodos es la velocidad de sedimentación en la que voy a utilizar para dimensionar el desacerador, y esta es la velocidad media, que sería igual a esta velocidad acá. ¿Sí? Bien, entonces acá, en este caso, alfa, ¿no es cierto? Propone, en este caso, la siguiente expresión, exactamente basada en nuestra altura h. Entonces, alfa con esto. Con esto, pues, al final, yo diría, hay 4 opciones para poder hacer la corrección de estas velocidades de sedimentación. ¿Por qué? ¿Por qué proponen esto? ¿No es cierto? Porque si ustedes se acuerdan, la longitud del desacerador estaba en función de que estaba, ¿de qué estaba? De la velocidad de entrada, ¿qué más? Por el h, y en este caso, dividido para ¿cuál? La velocidad de sedimentación. Entonces, como ustedes pueden ver, esta velocidad de sedimentación
a ser muy grande o muy pequeña, juega un papel importante para lo que es él. Exactamente. ¿Sí? Entonces, con esto podemos nosotros, pues por eso lo que plantean en este caso. O sea, miren ustedes, pongamos, si yo tengo una alta velocidad, ustedes reemplacen valores de aquí, ¿cuál sería la longitud total? Si tengo una baja velocidad, reemplacen aquí, ¿cuál sería la longitud total? En conclusión, esta longitud del acelerador va a ser mayor o menor dependiendo de la velocidad de sedimentación. Y si yo no hago una corrección de las velocidades, ¿qué pasará? Puede ser que va a ser un acelerador muy grande y los costos de construcción también van a ser altos, ¿no es cierto? Consecuentemente, yo defino esta corrección más por seguridad en este caso de lo que es la parte, primero de funcionamiento y segundo, pues la parte económica que nos interesa a nosotros en el proyecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Qué es lo que dibujó ahí al final al final de esa gráfica? Aquí, Sí, eso es lo que dije, simplemente dije que esa sería la longitud del acelerador, que sería este. ¿Sí? Entonces dije, muy bien. Lo que dije es, de la velocidad de sedimentación depende la longitud del acelerador. Como ustedes pueden ver la fórmula aquí. Esta fórmula estaba arriba, ¿cierto? Y solo para calcular esta W sub 0, que es la velocidad de sedimentación, hemos visto muchas fórmulas y también hemos hecho aquí, hemos puesto lo que es la corrección de cada una de las fórmulas, aplicando cualquier método que están planteando acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pongamos un caso. Yo digo, muy bien, calculé la velocidad de sedimentación con un solo método y me voy a diseñar. Y he calculado en este caso, ¿qué he calculado? He calculado lo que es la longitud del acelerador. ¿Qué pasa si que de pronto, si es que este valor fue menor o mayor, ¿no es cierto? Implica que yo voy a tener una longitud tal que puede estar, en ese caso, puedo sobredimensionar o subdimensionar. Y cuando sobredimensiono, ¿qué implica? También implica costos. Costos del acelerador. O sea, si es más grande, tendré que tener aquí más hormigón, más varillas, más trabajo, todo lo demás. Entonces, ¿qué implica? Dicen, como la velocidad no es uniforme, sino por la turbulencia, tengo que aplicar estas. Entonces, si es que yo calculo bien esta WS, voy a tener un correcto funcionamiento del acelerador, consecuentemente puede ser más pequeño o puede ser un poco más largo, pero va a funcionar eficientemente el acelerador. Es lo que quise decir acá. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos nuestros diseños. No sé si hay alguna pregunta ahí. O sea, ahí sí entendiste, Pablo. sí, profe, sí se entendió. Ya, gracias. Ya, aquí está exactamente, ¿sí? Ahora, miren, usted yo dije V y H, ¿se acuerdan? Entonces aquí dice la longitud, dice aquí vamos a ver esto. Cabe también indicar que alternativamente en el caso de aceleradores de baja velocidad, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos de baja velocidad y alta velocidad, ¿cierto? Y ahí estábamos, habríamos tres opciones, ¿cierto? Por operación, por velocidad, todo lo demás, ¿sí? Dice, de baja velocidad, se puede corregir la longitud del acelerador. También hay corrección por baja velocidad. En ese caso, pues, la velocidad, ¿se acuerdan ustedes? Decía entre 0,6 y cuánto, y 1,6, ¿no es cierto? Entonces dice, calcula en base a la velocidad teórica de sedimentación. Claro, la velocidad que calcula es teórica, por supuesto. Hemos aplicado algunos métodos, incluso hemos corregido y al final sigue siendo teórica, ¿no? En medio de un reposo, haciendo un uso coeficiente K, lo cual se selecciona en base a la velocidad de escurrimiento. ¿Sí? De esta manera, acá se obtiene en tablas. Bueno, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Entonces, no puedo diseñar directamente con este valor que ya dije anteriormente. Ya. Esto no hay problema porque la velocidad media en el acelerador, este H es la altura que hemos elegido del acelerador, ¿no es cierto? Elegimos, ¿se acuerdan ustedes? Máximo, el acelerador era entre 1, 5 y 4. Así decíamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ustedes, si va más de 4, decíamos que hacemos 2 naves o desaceleradores. Entonces, bajo esta circunstancia que habla en este caso, ¿sí? Aquí está. Entonces, yo a este valor que calculo afecto por un valor de K. ¿Sí? Valor de K. Y el valor de K vamos a ver cuánto vale acá. ¿Sí? Aquí está.
Entonces, cuando yo tengo la velocidad de escurrimiento, esta velocidad de acá, entre 0,2 K vale 1.25. Quiere decir en este caso, si es que la velocidad de escurrimiento es 0.20 metros sobre segundo, ¿sí? Metros sobre segundo, entonces K es un 25% más. Entonces, quiere decir en este caso, yo necesito tener una longitud adicional del 25% aquí, porque es por 1.25, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tenemos ese tipo de velocidad. Y acá dice, por ejemplo, cuando la velocidad es de 0.30, yo tengo que tener una velocidad, miren, es 2. Entonces aquí es el 50% más de lo que yo calculé. ¿Se dan cuenta? Y cuando K, en este caso, perdón, la velocidad es 0.50, es 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué son estos? ¿Qué son? Dice, factor de ampliación para el cálculo de la longitud del acelerador, determinada en función de la velocidad de cimentación de las partículas de reposo. Muy importantes. Entonces, ustedes para un diseño tienen que tomar en cuenta todas esas cosas para que las cosas pues funcionen correctamente, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier cajón, pero el cajón no va a funcionar si no tenemos esas condiciones, ¿no? Y muchos creen que simplemente es ir a hacer un cajón y hace un cajón y se fue. Entonces, el deshelador, sí, ustedes incluso vieron las fotos, son prácticamente unas naves bastante largas. ¿Por qué? Porque necesitamos que el agua recorra, digamos, se lamine y comience, en este caso, el sedimento a caer. Y este se llama el sedimento a caer, implica la velocidad de sedimentación en este caso, de la partícula, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea que, profe, si una vez que la velocidad de escurrimiento sea 0,5, ese valor 2 de K quiere decir un 100% extra al 100% que ya se Doble, tiene. claro, el doble. 2 veces. 2 veces, exactamente. Entonces, esa es una corrección que lo hace, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, muchachos, ustedes tomen en cuenta esas cosas, porque esas cosas ya están investigadas. ¿Se puede hacer eso en laboratorio de hidráulica? Se puede demostrar eso, ¿sí? Nosotros hemos demostrado eso. Entonces, implica, ahí sacan sus coeficientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo calculo directamente, si ustedes se acuerdan, la primera fórmula que partimos de acá arriba, esta fórmula, vamos a ver, acá arriba está. Ahí no me acuerdo que estaba con K. Acá arriba. Aquí, miren, ¿sí? No está con K. Directamente. Si ustedes vieron, es directamente. Entonces, ahora sí, igual que corregimos la velocidad de cimentación, corregimos acá también. Porque es teórica y todo lo demás. Entonces, ¿qué implica? Para tener una mejor eficiencia, ¿de acuerdo a cuál? De acuerdo exactamente a lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo, ¿no? Aquí. Dice, puede corregir la longitud de calculada en base a la velocidad teórica de cimentación, ¿no es cierto? Aquí dice, cabe indicar que alternativamente, en el caso de escenarios de baja velocidad, pues ¿cuál es la baja velocidad? Estamos acá. Vamos a recordar un poquito, ¿no? Acá estamos. Baja velocidad, a ver, aquí no, estamos aquí. Y aquí estaba el caudal, acá estaba, velocidad del acelerador. Aquí está. Velocidad, aquí está. Esa es la baja velocidad, ¿sí? Además debemos saber si es que estamos diciendo para esto es una baja velocidad y es una velocidad alta. Aquí estamos de velocidad media, ¿no? Velocidad media. ¿Sí? Entonces, también, miren ustedes, entonces, todas esas cosas, o sea, hay que ir chequeando las dos para los dos términos, ¿no? Y hay que ir viendo esa cosa. Entonces, aquí vamos. Esa velocidad son para partículas grandes, ¿no? Estas son partículas pequeñas. Las grandes, ya digo, depende del diámetro de la rejilla. Digo, no del diámetro, sino de la abertura de la rejilla. Eso depende. ¿Sí? Bien, muchachos, hasta ahí vamos a quedar, ¿sí? Entonces, continuamos la próxima clase, ya vamos a ir entrando ya un poquito ya a los diseños, poco a poco. Y estoy muy despacio porque
hay que saber diseñar estos sanadores porque aquí tenemos bastantes problemas, especialmente por la concentración de sedimentos que se da en estos lados. Entonces, esta lámina ya la subí, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener ahí y voy a, pues, igual seguir subiendo en este caso las clases, ¿no? Ayer tuve como ustedes diálogo general. Todavía no subí el video, ¿no? Ayer, ¿no? O ya está subido. ¿Revisaron? No. Parece que no subí porque he tenido bastante trabajo, reuniones, esa cosa. Pero ya prometo, hoy ya voy a ponerme a sentarme ahora a subir los 2 videos. Entonces nos vemos, muchachos, la próxima clase, pues cuídense mucho. Profe, una Sí. pregunta. ¿La evaluación del sábado va a ir hasta el diseño de la bocatoma o hasta el desarenado de lo que hemos visto en estas clases? No, más antes está. Esa no entra. Solo diseño la boca toma va. Ah, ok. Ya, Y a la profe. otra Listo. semana les voy a poner la parte esta siguiente. Ah, ya. Listo, Sí, profe. exactamente, ya está. Por si acaso, verán, está hecho un poco también algunas preguntas de la primera parte. ¿Por qué? ¿Por qué les comienzo a tomar un poco la lección desde tipos de flujo, esa cosa? ¿Por qué? Porque no hay que concentrarse solamente, me toca la primera, la segunda, sino la hidráulica, ustedes ven, vamos utilizando todos los conceptos desde el inicio. Ya aquí estamos diseñando ya la estructura y utilizamos todos los términos posibles de todo lo que he venido viendo, ¿sí? Entonces, un poco me interesa que se familiaricen y no se memorice solamente, es que lo que pasa es que solo el senador, después no sé qué es lo que está pasando por acá. Entonces, así está más o menos también la prueba, ¿sí? Bueno, pues la prueba o lo que sea. Bien, muchachos, nos vemos en la próxima clase. Gracias por la asistencia. Chao. Muchas gracias, profesor.